Sin más, abordaremos estos dos aspectos de los cuales les quiero hablar, haciendo alusión a las cadenas o string que en pocas palabras constituyen el trabajo con texto desde la programación Visual Basic. En este contexto, mencionaremos las cadenas de longitud fija y las cadenas de longitud variable. Además, observaremos unos cuantos detalles al momento de escribir fechas, donde hablaremos de la función de hoja llamada fecha, el tipo de datos date y la función interna llamada daySerial. Para comenzar, iniciaré diciendo que Visual Basic para aplicaciones, al igual que Excel, puede manipular tanto números como texto o cadenas. Sin embargo, en Visual Basic el texto que se almacena en una variable de tipo string puede declararse opcionalmente delimitando el número de caracteres. Usted podrá comprobar esta afirmación si obtiene la tabla que muestra el resumen de tipos de datos de la ayuda del editor de Visual Basic. En dicha tabla, usted podrá corroborar que el tipo de datos string de longitud variable puede contener en teoría hasta 2000 millones de caracteres, es decir, lo que comúnmente se conoce como cadenas de longitud variable. Por otro lado, en la última tabla también se especifica el tipo de datos string de longitud fija, el cual se declara con un número específico de caracteres que oscilan entre 1 a 65.400 aproximadamente. Es decir, lo que comúnmente se conoce como cadenas de longitud fija, cuyo valor máximo es 65.400 caracteres. Cabe resaltar que cada carácter de una cadena necesita un byte para guardarse y una pequeña cantidad extra de 10 bytes de almacenamiento para el encabezado de cada cadena. Así que mucho cuidado cuando trabaje con texto o cadenas en algún procedimiento, ya que puede agotar la memoria de su equipo sin darse cuenta. Como puede observar, me he ubicado dentro del editor de Visual Basic y he abierto el módulo llamado Cadenas. En él encontraremos nuestro primer procedimiento llamado cadena longitud variable. Como puede apreciar, las dos primeras líneas de código declaran dos variables a las cuales les hemos asociado a un tipo de datos string o cadena. Sin embargo, fíjese que este tipo de declaración de variables permite que Visual Basic controle de forma dinámica la longitud de la cadena. Esto se comprueba mirando las dos líneas de código siguientes que se encuentran en el procedimiento, la cual asignan a la variable nombre una cadena de texto del cual se imprime su longitud en pantalla. Por otro lado, las dos líneas de código siguientes hacen exactamente la misma tarea, pero en este caso, la variable respuesta se carga con una cadena un poco más larga, del cual también se imprime su longitud en pantalla. En cualquier caso, observe que hemos usado la función interna de Visual Basic llamada len, la cual nos sirve para contar los caracteres de una cadena o string. Adelante, ejecutemos el procedimiento. Como pudo darse cuenta, la función interna de Visual Basic len recibe como argumento la variable que contiene la cadena o string. Si seguimos avanzando, encontraremos el segundo procedimiento llamado cadena longitud fija. En él, usted podrá apreciar la forma en cómo se debe especificar y delimitar la longitud de una cadena que contendrá una variable de tipo string, obviamente si se conoce su longitud de modo anticipado. Fíjese que la declaración de las dos variables es bastante similar a las declaraciones del procedimiento anterior, pero ahora especificamos con el símbolo asterisco y un número la cantidad de caracteres máxima que se permitirá para las variables. Es decir, 10 caracteres para la variable teléfono y 5 caracteres para la variable código postal. Como cabría imaginar, las dos líneas de código siguientes asignan a la variable teléfono una cadena de 10 caracteres que representa un número de teléfono, que luego, con el uso de la función interna len, es mostrada en pantalla la cantidad de caracteres de dicha variable. Si avanzamos un poco más,
podremos observar ahora que las 3 líneas de código siguientes asignan a la variable code postal una cadena de texto alfanumérica que supera el límite máximo de caracteres aceptado por esta variable, es decir, 5 caracteres. Además de ello, seguimos usando la función interna len, que nos sirve para contar los caracteres de una cadena o string. Ejecutemos el procedimiento y veamos qué sucede. Si prestó atención a los mensajes impresos en pantalla, logró darse cuenta que en la segunda impresión, la variable code postal solo mostraba una cadena de 5 caracteres. Esto sucedió porque previamente le indicamos a dicha variable que almacenara solo esa cantidad de caracteres. Por lo tanto, al cargar o asignar a la variable code postal con más caracteres de los que podía recibir, esta solo tomará los primeros 5 caracteres de cualquier cadena que se le asigne y supere su límite. En pocas palabras, una variable declarada como tipo de datos string de longitud fija no almacenará más caracteres de los permitidos, por más largas que sean las cadenas que se le asignen. Sin embargo, tenga en cuenta que una variable de tipo string de longitud fija solo aceptará 65.400 caracteres como límite máximo para dicha variable al momento de declararla. Ojo con eso.